Bueno, hoy alrededor del mundo se está celebrando el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, como la conocemos. Y como estuvimos cantando, Hosana, Hosana en las alturas. Y esas palmas que vemos en las sillas tienen un significado. Y esta tarde vamos a enfocarnos en el Domingo de Palmas, darle la bienvenida a la Semana Santa, a la Semana de la Pasión de Cristo. Y celebramos el Domingo de Ramos y lo recordamos porque aquella vez, ese primer Domingo de Ramos, hubo una gran multitud que recibió a Jesús a la entrada de la ciudad santa de Jerusalén. Las personas ya sabían porque habían escuchado a los profetas hablar del Mesías, el que venía a liberarlos de las garras del Imperio Romano. Pero veamos este video para tener una idea de qué ocurrió, cómo se dio ese primer Domingo de Palmas. Pedro, esto es peligroso. Está en las Escrituras. ¿Qué cosa? ¿Para qué queremos el asno? No todos han leído tanto como tú, Mateo. Las personas que importan, sí. El profeta Zacarías dijo: hija de Jerusalén, tu rey ya viene hacia ti, victorioso, pero humilde, montando una simple cría de asno. Juan, algunos de los nuestros ya están en la ciudad. Adelántate a decirles que ya vengo, por el este. La gloria del Señor vendrá a la casa por la entrada que da hacia el este. Lleven a sus familias a la puerta del este. Jesús ya viene. Lleven a sus hijos. Jesús ya viene. Conozco a ese hombre de Vayan a la puerta del este. Mira, Santiago. Como vimos ahí en el video, Jesús y sus discípulos estaban en la ruta hacia la ciudad de Jerusalén. Desde Jericó hasta Jerusalén hay aproximadamente unas 18 millas y no es solamente una autopista, no es camino recto. Son colinas y montañas y desiertos que suben y bajan. Y para estas alturas, ya como vieron esto, ya a lo mejor ellos ya estaban ansiosos de llegar. En las Escrituras, miren, en Mateo 21, del 1 al 3, nos dice esto. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita.
pero que ya se los devolverá. Para estas alturas dentro del ministerio de Jesús, con los discípulos, ya los discípulos sabían que cuando Jesús pedía algo, mandaba algo, ellos ya obedecían, ya ellos sabían. Ya habían experimentado el gran poder de Jesucristo a través de todos los milagros que habían ellos presenciado a primera mano. Así que los dos discípulos corrieron e hicieron como se les pidió. Tan sencillo como parezca que un mandado de anda, desata el burrito y tráeme el burrito, eso se escucha tan sencillo, tiene un gran significado. Y para entender este significado, vamos a ir a las Escrituras y ver cuál es el contexto, qué era lo que estaba pasando, cuál es la historia, por qué un burrito, por qué entrar en un burrito. La entrada triunfal, como la vimos, así se refiere en las Escrituras, la gran entrada triunfal y las personas diciendo, ya viene el Rey, ya viene Jesús, la gran multitud. Imaginarnos estar ahí entre el medio de miles de personas, miles y miles de personas haciendo esa bulla, viene el Rey, viene el Rey. En Mateo 21, 6, 7, a continuación les dice, los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Tenía esto un gran significado, ¿pero por qué? En Mateo 21, 4, 5 seguimos leyendo, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Esto tenía que ocurrir para que se cumplieran las Escrituras, para que se cumpliera la profecía que habían escuchado por muchas generaciones las personas de Jerusalén, del área de Judá. En esta tarde entonces nos vamos a enfocar en el porqué de esa entrada triunfal a Jerusalén. En este relato lo podemos encontrar en los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Cuando usted abre su Biblia en el Nuevo Testamento, esos 4 primeros capítulos, esos 4 primeros libros, los evangelios, está este relato allí. Eso me indica a mí que eso entonces tuvo que ser algo muy importante para nosotros y nosotros tener que entender el porqué. Obviamente, entonces es importante. Pero el mensaje central de hoy es que Jesús vino porque Él es Rey. Él es Rey. Pues entonces fue que montándose en un burrito, algunas de las otras versiones bíblicas le llaman pollino. El pollino es la cría del asno, del burro. Montado en un burrito, entonces, y cabalgando, Él entra a Jerusalén. Y entrando a Jerusalén, entonces Él anuncia su llegada como el Rey mesiánico de Israel, el Rey legítimo de Jerusalén, un Rey victorioso. Pero al presentarse en un burrito, es no solamente Rey legítimo, pero Rey victorioso, pero además un Rey amable y humilde. Jesús es el Rey legítimo. Como Rey legítimo, Jesús, Él nos presenta la primera verdad al Él entrar en Jerusalén. De esta forma, el pueblo de Israel había entendido desde siempre, la profecía del profeta Zacarías, referente al Mesías, el Rey ungido, el Rey escogido para Israel. El profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, podemos encontrar esta profecía y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo,
salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Cuando Jesús se montó en ese burrito, ese no era cualquier burrito que simplemente Jesús mandó a que fueran a la ciudad y agarraran los burritos que estaban. No era un cualquier burrito. Este burrito era un burrito específico. La cría de un asno. Una cría de pura sangre. Créanlo o no, los burritos también se mezclan, así que hay burros de pura sangre. Este era un burrito de pura sangre, como lo declaró el profeta. Hijo era una cría de un asno, un pollino, perfecto. Nadie nunca había montado ese burrito. No era costumbre. Si era joven el burrito y era una cría, nadie lo iba a montar. Pero cuando Jesús envía a sus discípulos que lo trajeran, se cumple la profecía. Porque ellos simplemente contestaron, el maestro los necesita. Y enseguida les dijeron que sí. Aparte de esto, los judíos conocían la ley de Moisés. Ellos conocían exactamente las profecías. Así que cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén sobre este burrito, seguro que tenía carita de joven, se reconoció que era un burrito joven, un burrito de pura sangre, seguramente sabían ya lo que eso representaba. Ya sabían lo que representaba ver a alguien entrando en un burrito. Pudieron también recordar que en las Escrituras, en la ley de Moisés, en todo lo que ellos conocían, que el rey Salomón, cuando él se hizo rey de Israel, él también fue presentado en un burro. En el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, nos da el relato de cómo eso sucedió. Y dice, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benías, hijos de Joiada, y los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaba hasta Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón, hijo de David. Tomaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey Salomón! Ya era costumbre, era en la forma en que se presentaba un rey montado en un burrito, muy contradictivo con la entrada triunfal de un rey que a lo mejor nosotros nos imaginamos. O las entradas triunfales de los reyes conquistadores cuando conquistaban ciudades y entraban entonces flameantes, enseñando todo lo que habían conquistado, a lo mejor burlándose de los reyes, burlándose de los esclavos y de las personas que habían tomado cautivas de ese lugar. Muy contradictivo con la entrada triunfal que presentamos de Jesús. Una de las pistas también que la gente en la ciudad de Jerusalén, cuando vieron que venía Jesús, ellos vieron a lo mejor un hombre montado en un burrito. Otra de las pistas que se tuvieron allí para reconocerlo como, a lo mejor este es el Mesías, o será el que estamos esperando, al que Dios ha enviado. Otra de esas pistas fue que la gente, algunos de los que ya estaban ahí, empezaron a gritar, pero a gritar, ¡Hosana! Acabamos de cantar. ¡Hosana! Gritaba la gente. Y las Escrituras nos dicen que lo gritaban con voz en cuello. Cuando tú gritas que ya se te revienta la garganta, ¡Hosana! ¡Hosana! Fue una de las pistas para que las personas alrededor que no reconocían, no estaban seguros de que lo que estaban viendo, pudieran darse cuenta, ¿es el rey mesiánico? ¿Será el enviado? En cualquier caso, al simple hecho de usar este título, estaban aclamando a Jesús como a su legítimo rey. Hosana, sálvanos. Como el legítimo rey de los judíos. Ellos reconocieron que Jesús había llegado en nombre del Señor, porque
estaban viendo enfrente de sus propios ojos cómo la profecía se hacía realidad. Se hacía allí enfrente, ellos viendo todos los detalles, cada una de las palabras de la profecía, dando vida enfrente de sus propios ojos. Pero además de Zacarías 9:9, que nos dice cómo es la entrada de Jesús, hay otra profecía más antigua, mucho más antigua, que nos explica por qué es que se usa el burrito y cómo fue que llegó Jesús. ¿Por qué llegó Jesús en ese burrito? Desde Génesis, desde el libro de Génesis, podemos encontrar cuando Jacobo empieza a repartir bendiciones a sus 12 hijos y pronuncia la bendición sobre su hijo Judá, el primero de todos, y dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece a la obediencia de los pueblos. Judá, dice Judá, amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. La cría de su asno, el burrito. Desde el libro de Génesis, entonces podemos ver que Dios envía a su rey. Ya estaba en las Escrituras que Jesús iba a llegar como el rey legítimo, el rey victorioso y el rey humilde montado en un burrito. Esta profecía de Jacobo significa que el verdadero rey de Israel vendría de la tribu de Judá y que un burrito está amarrado, esperando por él, esperando por el rey. Lo que empezó como una clave desde el libro de Génesis, entonces lo podemos ver hecho realidad ya en los 4 evangelios, en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Jesús es el hijo de David, nos dicen las Escrituras. Jesús, hijo de David, de la tribu de Judá, montado en un burrito, entra a la ciudad de Jerusalén como el rey legítimo. Al verlo montado en un burrito, las personas ya entendieron eso y sabían, ese es el rey legítimo. Pudieron haber entrado, ellos a lo mejor experimentaron ver personas muy capaces o personas adineradas y con mucho poder entrar cabalgando en los mejores caballos, a lo mejor entrando con sus coches bien lujosos y con tanta pompa y tanta bulla, pero a ellos conocer las Escrituras y ver que esta persona estaba entrando en un burrito, lo reconocieron. Ese es el rey legítimo, el rey de Israel. Si Jesús es el rey legítimo, entonces todos sus súbditos deberían entonces reconocer su reinado. Y en ese día, en esa entrada triunfal, muchos de ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y por eso es que levantaron sus palmas y dijeron, Hosana al rey de Israel, al enviado del Señor. Los judíos hicieron esto al tender sus vestiduras. Cuando iba pasando Jesús, dice que ellos tiraban sus mantos, tiraban sus ropas para mostrar honor y darle gloria al rey que venía entrando. Levantaban sus palmas para recibirlo, una entrada triunfal. Como pudimos ver, hasta esto allí se agrega un poquito más a la película y le tiran hasta pétalos de rosa. Una entrada, imagínense una entrada triunfal, digna de un rey. Gente clamando su nombre, palmas al aire, dándole la bienvenida a la gran ciudad. Los judíos hicieron esto al tender sus vestiduras como alfombra para que Jesús pasara con su procesión real. Esta era la costumbre ancestral. Pero nosotros hoy reconocemos su soberanía al rendir nuestros corazones. Rendimos nuestros corazones a Jesús. Los rendimos ante Él. Prostramos entonces nuestra voluntad y nos rendimos por completo a su soberanía. Decimos y hacemos, solo así lo alabamos como nuestro rey legítimo. Los judíos lo hicieron de esa forma, nosotros lo hacemos ahora de esta.
Rendimos no nuestras ropas, pero rendimos nuestros corazones. Así que como Jesús es el hijo de David, entonces es el rey legítimo de Israel. Llega a la ciudad de Jerusalén, al gran templo que fue construido empezó a construirse desde los días de David y lo terminó Salomón. Así que Jesús, como el hijo de David, hijo legítimo, espera como rey que nosotros sus súbditos nos sometamos nuestras vidas a su gran poder soberano, porque Jesús es rey. Jesús es rey, pero Jesús también es el rey victorioso. Victorioso. Jesús no solamente llega como el rey legítimo a declarar yo soy el rey de Israel, pero ahora también llega con su poder, es un rey victorioso. Es la segunda verdad que Jesús nos da al entrar a Jerusalén y revelarse y llegar de esa manera, es que nos revela que Él es el rey que trae la victoria a nuestras vidas. Es un rey victorioso. Jesús no llegó para eliminar a los romanos. Jesús no llegó para empezar una revuelta contra los soldados. Jesús llegó rey ya victorioso para que nosotros entonces alcanzáramos victoria a través de Él. Jesús el rey victorioso. Jesús no necesitaba ser salvado, ya Él es rey. Él no necesitaba un rey, ya Él es rey. Jesús no necesitaba eliminar a los romanos. Él tenía toda la autoridad y todo el poder sobre romanos y no romanos. Nuestro rey viene a traer victorias a nuestras vidas. Victorias nuevas cada día. Victorias sobre el pecado en el cual vivimos. Victorias sobre cosas que no tenemos control, que no hemos podido entregarle a Dios por completo. Jesús llega como un rey victorioso y hace esa gran entrada triunfal para presentarse en nuestras vidas como el rey victorioso. A traer victoria sobre esas luchas que vivimos diariamente contra tantas cosas. Luchas diarias, luchas con la depresión, luchas con hábitos negativos que reconocemos en nuestras vidas. Esas luchas sobre las cuales nosotros ya hemos perdido el control y no sabemos qué hacer, pero en el fondo sabemos que Jesús es la respuesta. Pero tenemos temor a buscar de Él. Esas luchas que pueden encontrarse en el alcoholismo. Jesús entra a Jerusalén como el rey victorioso, a traernos victoria sobre todas esas cosas, a traernos victoria sobre la pornografía, sobre el alcoholismo, sobre la infidelidad, sobre tantas cosas que hoy en día están acabando con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con nuestras familias. Jesús llega, hace su entrada triunfal, declarándose el rey victorioso, a traer victoria a nuestras vidas. Pero está en nosotros decir, sí lo quiero. Jesús vino porque Él es rey. Él vino a liberarnos de esas cadenas. Él vino a liberarnos para que nosotros clamáramos victoria en Cristo. Jesús hizo su entrada triunfal. Porque desde el inicio de su ministerio, como Él lo declaró en frente de sus propios compañeros y de su propia comunidad, Isaías 61, una de mis escrituras favoritas. Jesús declara su ministerio, la gran apertura de cuando Él empezó a predicar y empezó a hacer milagros. Él empieza en Isaías, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿De qué somos prisioneros? De cualquiera lo que sea que nosotros estamos sintiendo esa presión y nos sentimos prisioneros de algo. Jesús hizo su entrada triunfal para declararse el Rey victorioso sobre nuestras vidas. La forma en la que nosotros podemos recibir victoria de nuestro Rey es aclamando a Jesús, buscando a Jesús, aceptando que Él es el Rey, el único que puede traer victoria sobre mi vida, sobre todas esas cosas las cuales yo humanamente ya no puedo más. Aun cuando ellos en ese día, en ese momento, aun cuando todas esas personas veían entrar a Jesús montado en el burrito, y aun cuando ellos estaban moviendo sus palmas y tirando sus vestiduras, aún así ellos todavía no entendían exactamente lo que significaba el Rey mesiánico. Aún ellos no entendían totalmente cuál era el propósito de todo esto. No sé si usted hace sentido como yo cuando miro una película y es primera vez que veo la película, estoy ansiosa por saber cómo va a acabar, pero ya cuando es la segunda y tercera vez ya yo sé lo que viene y pues hasta me levanto y voy a la cocina y regreso porque no me estoy perdiendo nada porque ya yo sé lo que viene. Tristemente, nosotros como cristianos a veces actuamos de esa forma. Porque nosotros ya sabemos lo que sucedió al final. Nosotros ya sabemos que Jesucristo murió en la cruz y que Él murió por nosotros. Ya nosotros sabemos cómo terminó esta película. Y lo tomamos por alto. Tomamos por alto que Él llegó a declararse como el Rey legítimo de nuestras vidas, como el Rey victorioso en nuestras vidas, con el Rey que trae el poder para nosotros ganar la victoria sobre todas esas luchas. Cuando las personas vieron que Él entró y levantaron sus palmas y gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Gritaban, las escrituras dicen, gritaban. La escritura pudo haber dicho, las personas decían, ¡Hosana! O las escrituras pudieron, a lo mejor otra palabra hubiera sido, la gente decía Hosana o la gente expresaba, pero la Biblia nos dice que gritaban Hosana. Gritaban Hosana. Juan 12:13 lo dice así. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Como vimos en el video, multitudes, gente gritando, Hosana, con las palmas en mano. Ellos no llegaron salieron de su casa y tenían las palmitas ahí puestas esperando que llegara Jesús, no. La gente corrió y reventó árboles y reventó palmas y buscó una forma de cómo alabar a su Rey. Gracias a Dios, como la película ya pasó y la conocemos, esta mañana llegamos y nosotros ya encontramos nuestras palmitas en la silla. Para recordarnos que la entrada triunfal de Jesús lo recibieron con palmas. Hoy empieza la Semana Santa. La Semana Santa que muchos conocemos. La Semana Santa que a lo mejor en nuestros países la celebramos muy diferente a lo que se celebra aquí en los Estados Unidos. A lo mejor nosotros tuvimos, si éramos estudiantes jóvenes, no teníamos clase toda la semana. Gracias a Dios el condado de Rockingham no tiene clase esta semana. Pero recordamos a nuestras familias celebrando, a lo mejor cocinando, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado, el domingo, celebrar la Semana Santa. Pero como nosotros ya conocemos la película y estamos en los Estados Unidos,
pues tenemos que trabajar. Y hay cosas que hay que hacer. Y a lo mejor no lo sentimos o no lo experimentamos de igual forma. Pero cuando Jesús es rey, Él llega a ser rey, estés aquí o estés allá. Y Jesús vino para ser rey. Jesús vino porque Él es el rey legítimo. Jesús vino porque Él es el rey victorioso y quiere traerte victoria a tu vida. Quiere que tú, esas luchas que tú tienes, ya, para eso Él es rey. Pero si no estamos dentro de su reino, no vamos a poder recibir el beneficio como sus súbditos. No podemos recibir los beneficios del reinado. No hay ninguna persona que no pertenezca a un reinado que pueda venir a tocarle la puerta a un rey y decir, dame. Lo primero que le va a preguntar es, ¿y de dónde tú eres? ¿Y quién tú eres? ¿De dónde vives? Y si no eres parte de su reinado, no te va a escuchar, no te va a ayudar. Jesús vino para ser rey, rey de nuestras vidas, rey victorioso, a traernos victoria. Pero Jesús no solamente vino para ser rey legítimo, solamente no vino para ser rey victorioso. Jesús vino también a modelar y a que nosotros aprendiéramos de su reinado. Jesús, el rey amable, Jesús un rey humilde, Jesús el que montó un burrito para poder entrar. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud probablemente solo gritaba sin un profundo entendimiento de ese significado. No sabían lo que Hosana en realidad significaba. A lo mejor ellos muchas veces lo usaron como para alabar, pero en realidad también era un grito de desesperación. Ayúdame, sálvame. Y ellos decir sálvame, estaban declarándolo como el rey. Porque no le voy a pedir ayuda a una persona que no tiene poder. No le voy a pedir auxilio a alguien que no puede salvarme. Voy a ir a pedirle ayuda y salvación al que me la puede dar. Y cuando las personas empezaban a gritar, Hosana, sálvame, estaban reconociéndolo como el rey de victoria, el que les podía salvar. Hosana, rescátame, ayúdame, sálvame. El Señor, el que nos da salvación. En el Salmo 118 hay un verso, el verso 25, donde se usa la palabra Hosana, pero ya en la Nueva Versión Internacional la traducen. La palabra Hosana la traducen como Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Hosana se deriva del idioma hebreo y se pronuncia Hoshiana. Hoshiana. En su forma corta del idioma arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, es Hoshana, que significa entonces sálvame, rescátame, ayúdame, auxilio, te rogamos. Todas estas personas, multitud de personas, pidiendo por ayuda, auxilio, ayúdame. Parece que esta palabra entonces vino a ser después, más adelante, como una expresión de alabanza y agradecimiento, cuando ya se empezaron a celebrar otras fiestas, como las fiestas del tabernáculo, donde la gente celebraba y recordaba las grandes proezas que Dios había hecho en sus tierras, en su pueblo, en sus vidas. Hosana es parte de un grito de victoria. Hosana, porque reconocemos que Él ahí, la victoria y el poder de ser salvados. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Así que como Jesús es el Rey, hijo de David, el Rey legítimo, Él espera que nosotros entonces sometamos nuestras vidas a su poder soberano. Pero también, como Él fue recibido con voz en cuello y llegó para declararse Rey victorioso, Él es el único que nos puede entonces ayudar, salvar y liberar. Jesús, el Rey amable y humilde. Jesús, el Rey legítimo. Jesús, el Rey victorioso. Jesús, el Rey amable.
En los tiempos antiguos, cuando un rey llegaba a una ciudad, llegaba con un gran show, como les dije un rato. Llegaba con un gran show y hacía esta gran bulla, pero Jesús no llegó así. Ya lo vimos llegando en un burrito. Y eso fue su primera demostración de humildad. ¿Por qué no agarró un caballo? ¿O por qué hasta las mismas personas lo pudieron haber levantado? Pero él fue obediente a la profecía para que se cumpliera la profecía. El rey legítimo, el rey humilde, el rey amable, el rey tierno. Y vemos todas estas demostraciones de nuestro rey en su ministerio, en la forma en que él hacía los milagros. Como rey, él entró en Jerusalén y saludó a todos sus súbditos. Los saludaba y a lo mejor hasta les daba las gracias, shalom, o les daba bendición. Pero él no entró con esa pompa y esa fiesta como hacían los otros reyes. A lo mejor el rey del dinero entra así a tu vida. A lo mejor el que se declara rey de la vanidad entra así a tu vida con gran pompa y dándote y ofreciéndote. El rey legítimo de nuestras vidas, el rey victorioso, el rey amable, el rey humilde, entra con humildad, con ternura, con amabilidad, a declararse rey de nosotros, de nuestras vidas. La humildad es uno de los atributos que el rey necesitaba tener. En Zacarías, como leímos hace un rato, en Zacarías 9:9, empieza a decir así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, salvador y humilde, y viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Humilde, salvador y humilde. Es como declaraba Zacarías que iba a llegar nuestro rey. Y así lo pudimos ver. La humildad del rey es simbolizada por medio de su transporte, como vimos. ¿Qué transporte? Y a todo esto, imagínense, no era ni su propio burrito, porque era prestado, lo tenía que regresar. Tanta la humildad que se manifiesta en el rey que llega a nuestras vidas. No solamente viene a ser rey, pero a modelar en la forma que quiere que sus hijos vivan, que sus súbditos, que su reinado viva. Qué extraño en comparación con todos los otros reyes. Pero otra indicación de humildad es la amabilidad de Jesús. La amabilidad en la relación que se podemos ver a través de su ministerio. Cómo él trataba a sus discípulos y a todo el que estaba alrededor de él como su propia familia. En la forma que él trató a las personas pecadoras con ternura, con amabilidad. No los insultó, no los avergonzó, no los hizo sentir menos, pero con autoridad y poder, él fue amable con cada uno de ellos. La profecía misma dice: alégrate, alégrate, hija de Sión. Grita de alegría. Y nos recuerda que Dios siempre se refiere a nosotros como sus hijos. Cuando Dios habla, Él dice: hijo mío. Y nos habla con ternura. Y así llega Jesús, el rey amable, un rey humilde, un rey lleno de ternura. No para mandarte y que hagas y agarrarte de esclavo. No, Él llega para liberarte, traerte sanidad. Y amarte y tratarte con ternura. Hay varias escrituras en el Antiguo Testamento que nos escuchamos cómo Dios se refiere a su pueblo, cómo se refiere a sus hijos. Como por ejemplo, dice: Israel es mi primogénito. Eso lo encontramos en Éxodo 4:22. El pueblo de Israel, mi primogénito, mi primer hijo, como que era su bebé, su primer hijo. Digna a la hija de Sión, dice: digan a la hija de Sión, ahí viene tu Salvador. La hija de Sión siempre se refiere a su pueblo como hijos, porque nos ama con ternura, con amabilidad. Un Dios, en otras palabras, una persona mansa, manso, el rey
manso. Pero la humildad del rey amable o manso y humilde no es una señal de debilidad. A veces pensamos que porque somos amables o somos mansitos, no somos débiles. Y eso no es una señal de debilidad. Nuestro rey vino a ser rey de nuestras vidas con ternura y con amor, no con debilidad. La promesa del profeta Zacarías, cuando nos dice todo esto, era porque él traía paz. Jesús traía paz. No su mansedumbre, su amabilidad, su ternura. Eso no significaba que no tenía el poder para liberarnos. Su humildad, su amabilidad y ternura son una combinación preciosa y una cualidad excelente de un rey omnipotente como el que nosotros tenemos. Un rey manso que mantiene todo el poder bajo control. Otros reyes gobiernan con fuerza, como sabemos, muchos de nosotros hemos visto cómo hay países bajo tiranías, bajo dictaduras. Nuestro rey llega a ser el rey legítimo de nuestras vidas, llega a ser un rey victorioso y llega a mandar, a liderar, a reinar con ternura, con amabilidad, con amor. Jesús, el rey manso. Jesús, el rey todopoderoso, fuerte, temible y capaz de aplastar a todo un imperio, inclusive a los romanos. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque ese no era su propósito. Dios tenía un propósito para la llegada de Jesús a nuestras vidas, para que se convirtiera en el sacrificio perfecto para que tus pecados y mis pecados fueran lavados en esa cruz y que nosotros hoy pudiéramos declarar victoria sobre nuestros pecados. Nuestro rey legítimo, nuestro rey victorioso, tiene el poder para ayudarnos, para perdonarnos, tiene el poder para sanarnos con su toque amable y tierno, sin presión. Le conocemos como el caballero, el rey que llega con todo su poder, pero con toda la ternura para amarnos y cuidarnos. Viendo todo esto, viendo cómo se le dio esa gran bienvenida, esa gran entrada triunfal a Jesús, vemos como cuando las personas decían, ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene el rey. Vimos toda esa gran multitud y me imagino ese día, se imaginan el gran ruido que pudo haber entre esas paredes, entre esos pasillos. Ya viene el rey, ¡Hosana!, gritaba la gente. Las escrituras dicen que gritaban, ¡Hosana! El rey legítimo, el rey victorioso, ese rey amable, tierno, manso. El rey llegando. Pero tristemente ese día no todos corrieron a recibirlo. Ellos no sabían la película entera. Nosotros sí. Ellos no recibieron, no todos salieron. Algunos a lo mejor solamente desde la ventana miraron, de repente le ignoraron, o de repente no hicieron caso a todo ese bullicio y dejaron que pasara el rey. Perdieron su oportunidad de poder haber visto al rey a lo mejor frente a frente, cara a cara. Jesús, a lo mejor muchos de ellos estuvieron hasta decepcionados porque lo vieron y ellos estaban esperando el rey, el Mesías, el que los venía a salvar, y cuando avisan que viene el rey, ya viene el rey, lo que ven es entrando un hombre en un burrito, entonces dirían los decepcionados, ¿y dónde está el army? ¿Dónde están los soldados? ¿Cómo es que este hombre nos va a liberar de este imperio? ¿Cómo es que va a eliminar a los romanos si nada más viene él solito en el burrito? Y a lo mejor hasta se decepcionaron y le dieron la espalda y no creyeron en él, no lo aceptaron. Y tampoco, mucho menos, porque escuchaban que Jesús predicaba y les pedía que se arrepintieran. Imagínense, vienes en un burrito, yo no veo ningún poder, y aparte de eso quieres que yo me arrepiente.
de lo que yo creo que es mi buena vida, de las cosas que estoy disfrutando en este pecado, que estoy nadando aquí, y quieres que me arrepienta de eso. Muchas personas a lo mejor le dieron la vuelta porque no sabían lo que venía. Nosotros ya conocemos cómo terminó esto y cómo ha seguido y cuál ha sido la historia y cómo ha llegado a nuestras vidas. Jesús, con su poder, tiene poder para salvar. Jesús no vino a salvarnos de gobiernos. Jesús no vino a salvarnos de malos trabajos. Jesús no vino a salvarnos de a lo mejor un mal supervisor. Jesús vino a ser rey de nuestras vidas. Jesús vino a ser el rey victorioso en nuestras vidas. Y esos beneficios los recibimos cuando vivimos como sus súbditos dentro de su reinado, siendo obedientes a lo que el rey nos pide. Jesús llegó a nuestras vidas para declararse rey victorioso. No un rey que de vez en cuando te voy a hacer caso o de vez en cuando te voy a ayudar. No, el rey victorioso que todo lo puede conquistar en tu vida, todo. Pero está en nosotros decir: Hosana, sálvame, ayúdame. Si ese día hubiese llegado y tú hubieras estado allí, tengo una pregunta. Jesús, ya sabemos, Jesús llegó como rey legítimo, como rey victorioso, como el rey amable y humilde, como rey legítimo para declararse en nuestras vidas, rey legítimo. Llegó para darnos sanidad, llegó para libertarnos, llegó para amarnos. Pero ese día, ¿dónde hubieses estado tú? Ese día de la gran entrada triunfal, ¿de qué lado hubieses estado tú? ¿De qué lado hubiese estado yo? A lo mejor hubiese estado del lado de las personas que gritaron: ¡Hosana! Y le dieron la bienvenida como el rey victorioso, como el rey legítimo, como un rey humilde, y lo recibieron y lo celebraron y se regocijaron de poder haber conocido al rey que Dios había mandado a nuestras vidas. O a lo mejor hubiéramos estado del otro lado, del lado de aquellos que dudaron, de aquellos que a lo mejor lo ignoraron y lo rechazaron. ¿De qué lado hubieses estado tú? Para nosotros hoy es muy fácil decir: yo hubiera estado al lado de los Hosana, porque ya conocemos la película. Pero gracias a Dios que ya conocemos la verdad. Conocemos la verdad, pero todavía a lo mejor hay dudas en nuestros corazones. A lo mejor todavía somos de los que yo sé que Jesús tiene el poder, yo sé que Jesús puede sanarme, yo sé que Jesús puede transformar y cambiar mi vida, porque eso lo sé que es lo que Él quiere para mí, pero todavía no tomo la decisión de salir a recibirlo y darle la entrada triunfal que Jesús se merece en mi corazón y decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor a sanarme, a declararse rey legítimo, a declararse el rey sobre mi vida, con poder sobre todas esas luchas que obviamente he estado luchando con ellas toda esta vida y no he podido conquistar ninguna de ellas.
A lo mejor todavía lo estamos mirando desde lejos y no le hemos dado la entrada triunfal que Jesús se merece como Rey de nuestros corazones, como Rey de nuestras vidas. Hace más de 2000 años recibieron a Jesús con palmas, gritando, para luego entonces rechazarlo. Y los que se quedaron, que no salieron a recibirlo, de repente se quedaron con las ganas y se arrepintieron. Que eso no se haga realidad en nuestras vidas. Nosotros conocemos la verdad. Y la verdad es que Jesús es Rey. Y llegó para ser el Rey de nuestros corazones. Él llega y toca tu puerta y dice, ábreme. Vine a ayudarte, vine a ser tu Rey, vine a salvarte. ¿Por qué quieres seguir viviendo entonces esa clase de vida? ¿Por qué quieres seguir haciendo lo mismo y viendo los mismos resultados que no te gustan ver? ¿Por qué entonces no recibes la ayuda de Jesús, que vino como Rey de tu vida, que ha venido como un Rey victorioso a declararse y amarte con un amor de Padre tierno, amable? Jesús es el Rey. Y la entrada triunfal es perfecta para recibir al Rey, al Hijo legítimo, al Rey legítimo de nuestras vidas, al Rey que nos va a dar victoria y al Rey que ha venido a amarnos con amor tierno. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. ¿Hubiésemos actuado diferente aquel día? Para nosotros hoy nuevamente es fácil. Pero sabemos que Jesús es el Rey. Las personas aquel día gritaban Hosana. Y la Escritura dice que decía, alégrate, griten, alégrate mucho, grita de alegría. ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón? ¿Está tu corazón alegre? ¿Está tu corazón gritando de alegría? La palabra dice que ellos decían, la palabra dice alégrate mucho, que la gente gritaba de alegría con voz en cuello. Y hoy, si tú todavía te sientes que no le has dado la entrada triunfal a Jesús, ¿qué mejor día que hacerla el día de la entrada triunfal? Empezar la Semana Santa celebrando a Jesús, recibiéndolo en nuestros corazones como el verdadero Rey. Hay palmas alrededor de todos ustedes, en todas las sillas. ¿Qué nos impide tomar una de ellas y levantarla al aire y decir Hosana? Y reconocerlo como Él es el Rey de nuestras vidas, Rey de mi corazón, el Rey victorioso que ha llegado a salvarme, a amarme, el Rey que ha llegado a amarme con esa ternura, el Rey legítimo de nuestras vidas. Hosana gritaba la gente, Hosana gritaba la gente. Y si tú no has tenido la oportunidad de levantar tus manos y decir, Hosana, tú eres mi Rey, Hosana, tú eres el que va a traer victoria a mi vida, hazlo hoy. Aquellos que no salieron ese primer día se lo perdieron, lo rechazaron. Ellos no sabían cómo terminaba esto, nosotros sí. Recibimos salvación, hemos recibido perdón. Hosana, Hosana al que viene en nombre del Señor. Hosana al Rey, Hosana al Rey de mi corazón. Levanta tu palma y digamos con voz en cuello, Hosana. 1, 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Él es el Rey legítimo, el Rey que vino a traernos victoria, el Rey que vino a amarnos con amor eterno. Hosana a Él, Hosana a Él, Hosana en el nombre del Señor. Si tú no has hecho esto, si tú no has podido entregarte a Jesucristo, si tú no has podido hacerlo, levántate hoy, levántate hoy
Levanta tus manos, levanta tu palma y recíbelo. Dale esa entrada triunfal en tu corazón. Y lo que ya lo hemos hecho, aún tenemos más razón para ponernos de pie y gritar con voz en cuello que Él es Rey, Rey legítimo, Rey victorioso y Rey que nos ama con un amor eterno. Hosana, hosana al Rey, hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana, Señor Dios, en esta tarde aquí estamos, Señor, trayéndote a ti toda la gloria. Hosana, gritamos con voz en cuello. Hosana, hosana al que viene en el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy empezamos la Semana Santa, a celebrarte, a recordar ese gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ya nosotros recibimos tu salvación, Señor, y te pedimos por aquellos que están en nuestras familias, te pedimos por aquellos, Señor, que viven alrededor de nuestras casas, por todas las personas que conocemos que aún no han podido reconocerte como el Rey legítimo. Oh Señor, que sea en esta semana, Padre Santo, ayúdanos a invitarlos, ayúdanos a ser modelos, Señor, enfrente de ellos, para que ellos también puedan levantar sus palmas y gritar con voz en cuello: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos Hosana, 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 Señor.